En nuestro capítulo anterior estuvimos viendo aquellos engaños del enemigo de Satanás, especialmente para los hijos de Dios. Uno de estos engaños era esta falsa trinidad, el dragón y dos bestias que apoyan el ministerio o el pseudo ministerio de este dragón que representa al enemigo de Dios. En el capítulo de hoy vamos a ver específicamente esta segunda bestia que surge de la tierra. ¿A qué está representando? ¿Qué poder? ¿Cómo ejerce esta influencia que obliga a que se adore a la bestia y al dragón? Permanezca en compañía de lecciones de la Biblia. En este capítulo número 10 vamos a estar hablando del rol que juega en el tiempo final los Estados Unidos y también Babilonia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel capítulo 12, verso 1. Estamos dando inicio a nuestra 10ª lección de esta temporada que lleva por título Preparación para el tiempo del fin. Muchas gracias, queridos amigos, por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Hoy, como veíamos en la introducción, tenemos una temática muy desafiante que probablemente es poco estudiada, poco escuchada y poco entendida. Lo más maravilloso es que a la luz de la palabra de Dios y la conversación que vamos a tener basada en la palabra de Dios nos va a dar aquel entendimiento necesario no solamente para saber más, sino para tomar decisiones, especialmente al final de este capítulo, decisiones que nos muevan a tomar decisiones por la vida eterna, valga la redundancia, ¿no? Para eso, para este desarrollo temático, tenemos invitados a nuestro pastor Eliodoro Castillo, quien nos ha acompañado toda esta temporada. Muchas gracias, pastor, por su compañía. Es un privilegio estar acá, como lo digo cada vez, en un entorno tan maravilloso y también con nuestros amigos que se han tomado el tiempo para que estemos juntos en la intimidad de su hogar. Así es. Y también nuestro invitado del capítulo de hoy, tenemos al pastor Víctor Toman. Gracias, pastor, por acompañarnos. Para mí es un privilegio poder estar aquí compartiendo con nuestros amigos y sobre todo abriendo la Sagrada Escritura, las cuales nos pueden hacer sabios para Así honra y es. gloria del Señor. Para la salvación. Pastor Víctor, estamos aquí en la Universidad Adventista en la ciudad de Chillán, ¿no? Correcto, Ciudad en donde también usted está ejerciendo su ministerio, en correcto. un distrito que llamamos a un conjunto de iglesias. Así que cuéntenos, ¿cuántos años de ministerio ya, pastor, aquí Gracias en al Chile? Señor, llevo 30 años como pastor y actualmente me estoy desempeñando aquí en el distrito Cordillera de la Asociación Centro Sur de Chile. Así es. Así que he tenido la oportunidad de estar en varios lugares que han sido para enriquecer el ministerio que estoy desarrollando. Así que Amén. gracias al Señor. Bueno, para nosotros es un privilegio que nos pueda acompañar. Vamos entonces a comenzar el estudio abriendo las escrituras y para eso vamos a pedir la presencia de Dios Amén. y que el Señor bendiga también a nuestros amigos. Amén. Pastor Víctor, por favor, díjanos en Ok. oración. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra y sobre todo conocer los eventos finales de este mundo. Pedimos, Señor, la sabiduría y la guía del Espíritu Santo Amén. para que todo lo que podamos comprender y aprender también lo pongamos en práctica en nuestra vida. Amén. Ayúdanos, acompáñanos, bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el capítulo de hoy es muy especial. Vamos a imaginar 4 pilares que van a sostener la temática, ¿no? Van a sostener un techo y sobre esos pilares vamos a construir. El primero de ellos es Apocalipsis capítulo 13.
Después nos vamos a ir a Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 17 y 18. Daniel, el capítulo 7. Correcto. Y también aparece después para hacer un contraste Apocalipsis capítulo 12. Entonces tenemos grandes capítulos de estos libros proféticos de Daniel y Apocalipsis que están hablando acerca de este contraste entre Dios y Satanás, esta lucha conflicto entre el bien y el mal. Y el Apocalipsis está revelando las estrategias del enemigo para engañar, si fuera posible, bueno, al mundo entero, pero aún si fuera posible, A los escogidos. a los escogidos. Correcto. En el capítulo anterior, y dicho de paso, invitamos a nuestros amigos allí en la plataforma de YouTube. Si usted se está integrando recién en esta temporada, en este capítulo, le invitamos a que pueda revisar el capítulo anterior. Allí en la plataforma de YouTube aparecen todos los capítulos de esta temporada y de las anteriores incluso de lecciones de la Biblia. Porque ahí vimos que uno de los engaños de Satanás es esta falsa trinidad del capítulo 13, que aparece el dragón, una bestia que surge del mar, que ya la analizamos, y una bestia que surge de la tierra. Pero, Correcto. ¿qué les parece si vamos a Apocalipsis capítulo 13 y para contextualizar y recordar qué representa, qué característica tiene esta bestia que surge primero del mar? Correcto. Ahí es interesante poder ver a la luz de la palabra del Señor que Dios a nosotros nos va revelando. El principio para poder entender la Sagrada Escritura es que la Biblia se explica a sí misma. Ujú. Nosotros podemos entender porque Dios a través de su palabra nos va explicando. Y así como recién acabas de mencionar el término bestia, está refiriéndose a un poder, está refiriéndose a algo que está, una potencia que está dirigiendo algo. Y entonces aquí tenemos una diferencia grande. Dice que este poder surge de la tierra. Y eso ya a nosotros nos llama la atención porque los otros poderes, como ya habías mencionado en el capítulo anterior, salen del mar, que significa pueblos, muchedumbres. Pero ahora este es diferente, porque tiene otra connotación. La primera bestia tiene que ver con lo religioso, porque Correcto. ¿se acuerdan ustedes que decía que tenía un nombre blasfemo? Blasfemo. Y blasfemia es pretender, Algo que atenta contra Dios. claro, Usurpar y usurpar o funciones. creerse Dios. creerse Dios, ¿no? Y ahí mencionábamos que es un poder religioso que incluso se le da autoridad para vencer, para atacar A los a los santos y vencerlos. Correcto. Y ahí mencionábamos, ¿no es cierto? Y está identificado el poder de Roma, pero no la Roma imperial, sino después La esta Roma Roma papal, papal. Por las ¿no? características que tiene. Exacto. Y estas características, ahora una de las principales que menciona de esta segunda bestia, es que surge de la tierra, como Correcto. Víctor contrastaba, ya no surge del mar, sino que ahora surge de la tierra. Correcto. En el contexto de Apocalipsis 12, la tierra en algún momento fue algo positivo, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí, Pastor Eleodoro, cuando la mujer estaba siendo perseguida y la tierra ayuda a la mujer? Sí, ayuda a la mujer, la protege, la cuida del dragón que quería eliminar en primer término a nuestro amado Señor Jesucristo, y después cuando hace persecución contra la iglesia, la tierra también actúa como protectora de la iglesia, de ese remanente fiel. Pero en el capítulo 13, la tierra ahora es el origen de este Nuevo poder. nuevo poder, que es la bestia que surge de la tierra, esta segunda bestia. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué representa este surgimiento de la tierra y no del agua como la bestia anterior? Bueno, se está refiriendo directamente a una nación que surge, podríamos decir, de la nada, pero está en la tierra, que comienza a desarrollar una estrategia muy especial. Una nación que comienza con poder sacar unos valores extraordinarios que estaban siendo pisoteados en la Europa antigua, y ahora nace un nuevo poder fomentando la libertad, fomentando la libre expresión. Que está representado por los cuernos que son Correcto. semejantes a de cordero, ¿no? Correcto. De una Entonces, forma pacífica. Correcto, entonces eso va dándole una connotación diferente, lo cual nos da, a la luz de lo que estudiamos en la palabra del Señor, esta era semejante, apunta, era parecida, dice,
a un leopardo con pies de oso y comienza a dar características, las cuales nosotros a la luz de lo que estudiamos en Daniel y ahora, cierto, en Apocalipsis, nos da a conocer en forma clara y poder identificarla. Yo lo hago de una manera muy sencilla. Cuando nosotros tenemos un billete, ¿qué es lo que hace la diferencia de que un billete sea diferente a un papel? Bueno, nosotros decimos los números, el color, la textura, la firma, todas esas cosas. Bueno, todo eso es lo que hace un billete. Si le falta algo, significa de que no es correcto. Entonces, cuando nosotros ahora empezamos a ver las características que tiene, las cosas que hace, nos dan una visión amplia y podemos perfectamente identificarlo. Porque si nosotros empezamos a ver que ya los antiguos, las personas, estamos hablando de 1800, ellos ya identificaban a Estados Unidos como una potencia. Correcto. Y recién estaban haciendo. Según los comentarios, dice que para el tiempo de la batalla de Waterloo, que el ejército de Estados Unidos no era ni un 10% de eso. Pero ahora ya se lo está identificando como un poder extraordinario, siendo de que a futuro empezaba a cumplir cada uno de los pasos que estaba dando. Y ahí es donde tiene un sentido especial la profecía, ¿no? Porque Sí. no necesariamente lo que hoy yo necesito interpretar porque puede cumplirse a futuro. Claro. Pensando en aquellos cristianos del siglo XIX, Ujú. que ellos ya entendieron a la luz de la Escritura que los Estados Unidos, sin necesariamente en ese siglo ser una gran potencia mundial o la Correcto. potencia Sí, mundial, sí. pero ellos entendían que el factor profético es que lo que ahora aún no es, pronto puede Correcto. suceder. Ahora, Pastor Eleodoro dice que tenía dos cuernos, estamos en Apocalipsis 13:11, Sí, sí, ¿no? Para correcto. nuestros amigos seguir la lectura. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. dragón. Este es un proceso, ¿no? Primero uno y después el otro. Correcto. Es una metamorfosis, ¿no? Es una metamorfosis. Quizás haciendo un contraste breve, las bestias, la bestia número uno, la que surge del Del mar. mar, en la profecía mar representa muchedumbres, pueblos, naciones, provenían de guerras. En Daniel capítulo 7, el viento, el huracanado, una nación conquista a otra y esa toma la hegemonía, él toma el poder, va avanzando hacia adelante. Mientras que esta bestia surge en un lugar despoblado, pacíficamente. Los padres peregrinos que llegaron de Europa huyendo del papado y huyendo de la monarquía, y ellos quieren instaurar una nación con libertad de conciencia, libertad religiosa y una república sin tiranos. Ellos iban con nobles, con muy nobles ideales, y precisamente eso es lo que está representando esos dos cuernos que le da a Estados Unidos una característica especial: el pueblo de la libertad, donde hay respeto, pero sufre una metamorfosis, una transformación, porque luego comienza a hablar como dragón y que tiene propósitos bien específicos y que nosotros vamos a poder ir determinando y descubriendo cómo esta bestia, y que es tan interesante porque es un poder actual, que nosotros lo leemos todos los días en los periódicos o lo vemos en los noticieros, de el gran poder de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, cuando pensamos en la primera bestia, con respecto a lo que usted dice, Ujú. tiene características de león, de leopardo, Sí. de oso, es decir, continúa, y es exactamente lo mismo que dice Daniel capítulo 7, ¿no? Que este cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 surge de esta consecución de esos imperios. No obstante, acá, claro, es como diferente. Es como que el enemigo de Dios, el dragón, ya ocupó esa estrategia por medio de la primera bestia, que Correcto. durante 42 meses Sí. causa oprobio, persecución, un ataque directo contra el santuario, contra el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por supuesto. Pero ahora la estrategia es diferente, es decir, estas dos bestias de Apocalipsis 13 no trabajan de forma paralela al menos, sino que en la partícula, el verso 11, después vi otra bestia. Claro. Necesariamente cuando la primera bestia termina su apogeo,
que va del 538 con la autoridad plena del papado correcto. hasta 1798, cuando es encarcelado Pío VI, ¿no? Y Sí. después un par de Un año después muere, ¿no? muere. Entonces, es como que uno piensa, ¿no? De una forma más cósmica o más amplia. Ahora el enemigo tiene otra estrategia. Correcto. Si bien la bestia que termina su apogeo, la primera bestia, Ujú. y ahí es donde se conoce como esta herida de muerte, va a tener Correcto. un resurgimiento, Una segunda. pero necesita Una a alguien, resurrección Claro. falsa. claro, Sí, sí. pero va a necesitar de alguien que le dé Correcto. un Y ahí es donde impulso. aparece esta nueva bestia que surge de la tierra, que va a comenzar a darle la autoridad, le va a dar el poder, el reconocimiento para que las personas puedan seguir nuevamente lo que se creía que ya había desaparecido. Ahora nosotros estamos viviendo en una época en donde lo que la profecía dice con respecto a los Estados Unidos, sí, tenemos algunos vestigios. Por ejemplo, de que ya es una gran potencia, Sí. de que es muy importante en los asuntos incluso al otro lado del mundo, ¿no? Sí. Estamos pensando en Corea, en Irak, que ya hay evidencia histórica. Es el gran sheriff clara. del mundo. Exacto. ¿Quién se le puede oponer? Y, pero tal vez falta este elemento religioso, porque el verso 12 dice, por ejemplo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal Fue sanada. fue sanada. Yo creo que hay que recalcar un poco aquello. En el programa anterior nosotros vimos cómo el enemigo de Dios, el diablo, imita la Trinidad. Ujú. El dragón, Dios el Padre, ¿no? El que controla todo. Luego tenemos esta bestia que surge del mar, que vendría a ser una falsificación de Cristo. Incluso más, se menciona que es herida de muerte y que luego es sanada. Correcto. Milagrosamente, muerte, resurrección, mayor poder. Y la otra bestia que surge allí del mar hace una falsificación del Espíritu del Señor, porque aparentemente se anula, le da la gloria a la segunda bestia, hace una descripción como lo que San Juan 16 menciona en relación al Espíritu Santo, incluso hace descender fuego del cielo En el verso 13, claro. en el verso 13, Ujú. y tenemos en Pentecostés cuando las lenguas como de fuego se aparecen sobre los discípulos, es decir, aquí está una parodia de la divinidad, ¿no? De la Trinidad Correcto. claramente falsificada. Y esto de que una herida mortal fue sanada implica que este poder, el papado, va a ser aún poderoso como fue. Nosotros hoy día vemos que el papado no utiliza ejércitos como fue en el medioevo, Ujú. no va directamente luchando, pero va a usar poderes. Correcto. Y siendo bien directo, el catolicismo en Estados Unidos no es como tal vez en nuestro continente sudamericano, Ujú. no tiene la influencia que tiene en otros países, ¿no? Sí. Y en la misma Europa. Pero no obstante vemos esta palabra que está tan de moda y es tan peligrosa, el ecumenismo, Correcto. en donde este protestantismo norteamericano, que incluso está representado en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, ese gesto de recibir al Papa, ¿no? Vemos cómo sin necesidad de que se haya aún cumplido de forma agresiva y completa, ya vemos que Estados Unidos encaja perfectamente como esta bestia que Empieza a surge darle de la fuerza, tierra. a resucitarla. Exacto, y por ende nosotros encontramos acá que el resto de las cosas que hace, vamos a ver, engaña a los moradores, infunda aliento a la imagen, hace que todos no puedan, ¿no es cierto?, que ricos, pobres, reciban una marca, ¿no? La famosa marca de la bestia, el 666, que muchas personas incluso cambian su número de teléfono, cambian la patente de su vehículo, porque en una especie de superstición le tenemos miedo y pánico al 666. ¿Quiere usted saber de qué se trata? ¿En qué consiste este número que es la marca de la bestia? Tal vez nos preocupa ese número en un plano supersticioso. Sabe que hay algo mucho más detrás, de trasfondo, y es nuestra salvación. Así que nosotros hacemos un corte y usted no se despegue de la sintonía de Lecciones de la Biblia porque ya volvemos.
Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de vuelta y vamos a ir inmediatamente en razón del tiempo. Estábamos hablando de cómo Estados Unidos cumple esta profecía de Apocalipsis capítulo 13 como la segunda bestia que surge de la tierra. Tenemos el dragón, la primera bestia que surge del mar, y la segunda bestia a partir del verso 11 del capítulo 13 que surge de la tierra, haciendo alusión, a diferencia de Europa, de la primera bestia, de Roma, donde había muchas civilizaciones, herencias de pensamiento filosófico, religioso, etcétera. No obstante, Estados Unidos surge de una tierra, no, la palabra correcta tal vez no es inhóspita o Sí. inhabitada, habían habitantes, pero no, comparándola con Europa, Correcto. no de la misma proporción. Sí. Eh, pero era necesario que, por un lado, cuando la primera bestia tuvo una herida de muerte en el año 1778, lo que estaba ocurriendo, preparándose para el surgimiento de esta segunda bestia, interesante, pastor, ahí que es famosa la fecha del 4 de julio de 1776, como la independencia de los Estados Unidos, y se prepara el escenario para que esta bestia dé primero sus pasos de cordero y después definitivamente demuestre lo que realmente es. Hable como dragón. Un dragón, ¿no? O hable como el dragón. Exacto, ha sido a través del tiempo Norteamérica tierra de libertad, el sueño americano, recibiendo a todos los perseguidos y se fue transformando en una gran potencia. El surgimiento fue, algunos autores dicen, como una planta que iba creciendo, creciendo y haciéndose cada vez más fuerte. Nosotros encontramos que cuando John Andrews escribe y es el primer autor adventista que identifica a Norteamérica como esa bestia que surge de la tierra, el séptimo ejército de caballería del general Custer es vencido por Toro Sentado, ¿no? Y sin embargo ya era algo atrevido decirlo. Y si lo vamos viendo a través de la historia, la Primera Guerra Mundial era el 16º ejército en el mundo. Ya con la Segunda Guerra Mundial se puso top, ¿no? Con la bomba atómica en Hiroshima, en Nagasaki, ya pasó a ser una potencia. Luego comienza esa guerra con esa carrera para conquistar el espacio, que finalmente la gana. Y hoy día ya, con la desaparición de la Unión Soviética, no hay otro que le haga el peso. Dicho de paso, hacemos el paréntesis, ¿no? Hay muchos amigos que nos ven desde California, San Francisco, que siempre nos están escribiendo, que el hecho de, en el lenguaje profético, decir una bestia, no son los habitantes, No, por supuesto. sino que es un gobierno, ¿no? Tal Sí. vez alguno de nuestros amigos se va a enojar porque estamos hablando de ellos No, no. como habitantes de un país, sino que, o en Roma, sino que es estos gobiernos, Son estos símbolos. poderes, ¿no es cierto?, que muchas veces van a tomar decisiones y que no son simplemente por una conveniencia económica, política o simplemente estrategias gubernamentales, sino que vemos que si bien Dios está al control de la historia de este mundo, pero son las claras evidencias de un conflicto entre el bien y el mal. Correcto. Ahora yo quisiera resaltar algo que bien especial. Todo esto, todo este poder, toda esta forma de crecer, atacar, tiene un propósito. Y cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra del Señor, tiene que ver directamente con la adoración. Y ahí es donde las personas tienen que tomar decisiones. ¿A quién yo voy a adorar? Porque ese es el propósito de la imagen de la bestia, de este poder. Darle la autoridad con el propósito de que la gente le adore. Ujú. Ahora, y aquí es donde nosotros tenemos que entrar en un terreno donde los amigos que nos escuchan puedan también saber que ellos también están involucrados. Tú mencionabas, bueno, ustedes viven en ese país, pero no son la potencia que está haciendo el daño. Pero también tienen que tomar una decisión Correcto. a quién están adorando. Dice, por ejemplo, el verso 15 del capítulo 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, un Correcto. tema de Ahí vida y entra, muerte, correcto. ¿ya? Tiene que ver con nuestra adoración. Sí, Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y el verso 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cómo juega un rol aquí, si bien lo vamos a analizar y ver en el siguiente capítulo, que aprovechamos de invitar a nuestros amigos para Sí. que estén atentos al siguiente capítulo? Pero ¿a qué se refiere de que hay que marcar, ¿no? Un Hay, sello. hay que Un sello. dividir, ¿no? Diferenciar. Correcto. Tiene que ver la forma, porque hay un argumento, yo digo, satánico, que dice, total, todos los caminos llegan a Dios. Dios es To- tan bueno que al final a todos nos va a salvar. Todos adoramos al mismo Dios. Correcto, correcto. Eso es mitad verdad y mitad mentira. Sí. Tiene que ver la forma como adoramos a Dios, marca la diferencia. Por supuesto. Y una diferencia grande. Sí, pastor. sí, no, adelante. Es que aquí es donde nosotros tenemos que no solamente hablar o decir, sino que también tiene que ver el hacer. Ujú. Hay muchas personas que dicen yo adoro a Dios, yo amo a Dios, pero su vida refleja totalmente lo contrario. Entonces, la Biblia nos dice que aquellos que aman al Señor guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús Sí. y caminan como Jesús caminó, siguen las pisadas de Cristo. Entonces hay muchas personas, como bien mencionamos hace un momento, creen que Dios es tan bueno que al final nos va a salvar a todos, Ujú. pero se olvidan que los que aman al Señor siguen la enseñanza que Dios dejó. Hay una Y eso. lealtad, Sí. lealtad, Ahora, una identificación. ¿Cómo los Estados Unidos, que en su constitución tiene una de las palabras más, esta libertad, ¿no? Ujú. ¿Cómo es posible que va a coartar esta libertad de poder adorar a Dios de forma correcta? ¿Cómo se genera eso? ¿De qué forma llega? Porque sabemos que los Estados Unidos va a ejercer un poder parlamentario, Claro. emisión o se van a dictar leyes Correcto. que van a atentar contra los verdaderos principios de adoración. Correcto. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Estamos aquí en Sudamérica o en cualquier parte del mundo. Alguien dice, pero nosotros tenemos un gobierno independiente, propio, no depende de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a llegar hasta ese punto? Es cosa de ver lo que pasa hoy día. Por ejemplo, de repente, hay un problema ahora en los países sudamericanos y el Caribe, y de repente Estados Unidos manda una orden de bloquear, que ese país no le hagan, no produzcan transacciones comerciales. Las Y lo alianzas aíslan. y todo. Alianza. Entonces, Estados Unidos da una orden y dice, no, a esta persona se le bloquea, y se bloquea. Y esa persona, ese país no tiene dónde recibir alimentos, no tiene medicina ni cosas, y comienzan poco a poco a privarse las libertades. Y eso es algo que hoy día podemos ver cómo ejerce un poder con diferentes lugares. La globalización. Aunque, aunque la libertad siga estando en la Constitución. Correcto. Aunque, claro, ellos Claro. digan, nosotros dejamos que todos sean libres, pero resulta de que la realidad no es así. No es así. Y se va desarrollando todo el concepto de aldea global. Somos una aldea global. Y Estados Unidos estornuda y Sudamérica se resfría. La situación económica, la contaminación ambiental, decretos o alianzas no solo económicas, sino que para preservar el medio ambiente. Nosotros aquí estamos tan en un lugar tan hermoso, tan todavía que refleja la gloria de Dios. Y en otras partes tener unos parques así es imposible, Ujú. ¿no? Entonces, estamos en una aldea global donde muchas de las leyes afectan. Y una cosa sencillita, ahí en Estados Unidos se le ocurre subir $1 el petróleo y nos afecta inmediatamente a nosotros. Correcto. Y estamos hablando de que ellos están allá, nosotros estamos acá. Pero el mercado, cómo se va manejando las bolsas de comercio, todas esas cosas, influye. Allá hay un viernes negro que le llaman, Ujú. o un asunto, Un una Black caída, Friday. Sí. y nos afecta a todos. Sí. Entonces, del mismo modo, vamos a ir viendo de que ciertas libertades que van a irse dando, porque somos especialistas en copiar las cosas, van a ser adaptadas también y adoptadas por nuestro pueblo. Y recuerde que ninguno podrá comprar ni vender sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso puede ser tanto literal como un simbolismo correcto. también, Sí. porque esas transacciones en la Biblia tienen que ver no solamente con algo literal, Material.
sino también con esa libertad, ¿no?, de que están mencionando. Ahora, la adoración está en conflicto desde el capítulo 12, el 13 y especialmente el 17 Correcto. nos muestra esta contraparte. La Biblia, cuando habla de la mujer en el Nuevo Testamento, está haciendo alusión a la iglesia. Sí. Eh, y en el capítulo 17 nosotros encontramos aquí en Apocalipsis una descripción bastante interesante, porque esta mujer es una ramera, dice, ¿no? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya ahí hay una coincidencia, ¿no? Correcto. Que lo que antes era una bestia que surge de las aguas, ahora ya está identificada, antes era un gobierno, un poder religioso, un poderío religioso, pero ahora es una fuente de culto, es una iglesia, Correcto. porque la misma Biblia interpreta que la mujer es la Representa iglesia. una iglesia. Ahora, Y este tiene la característica que lo menciona la Biblia y la menciona como una ramera, ¿qué significa eso, no? que se mezcla, pues, que fornica, que tiene relaciones ilícitas con diferentes congregaciones, podríamos decir, diferentes iglesias, diferentes mujeres. Y se multiplica porque se- la llama la madre de las La rameras. madre. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro como la Biblia nos está diciendo de que va a haber una mujer que se va a mezclar con todo. Y eso hoy día tú delante mencionabas la palabra ecumenismo, cómo las personas o las congregaciones comienzan a unirse aunque a veces transgredan los principios de Dios. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de una princesa de Fenicia, ¿no?, que se casa con el rey Acab y era llamada la reina Jezabel. Jezabel. Sí. ¿Qué produjo Jezabel en el pueblo de Dios? ¿Qué características de ella son semejantes a la mujer de Apocalipsis 17? Introdujo a la apostasía. idolatría, a la apostasía. Ujú. Y eso es algo que hoy día también vemos como la gente, en vez de acercarse más a Dios, se acerca a otros dioses, induce a la gente a la apostasía. Incluso ha abandonado al Creador y ha comenzado a adorar a la criatura, a la naturaleza. Yo miro estos árboles majestuosos que hay aquí y cuántas personas no se abrazan de los árboles, personas muy cultas, muy finas, esperando tener de allí Fuerzas. la fuerza, la energía, cuando el Creador es el que transmite la vida. En Él nos movemos, somos. Cuando por la gracia de revisamos Dios. estas culturas idólatras que representa Jezabel, ¿no? Incluso las profetisas eran literalmente prostitutas, Correcto. porque para fomentar la fecundidad, las relaciones sexuales que mantenían con los, entre comillas, adoradores, estaban representando la bendición de estas diosas de fecundidad para sus granjas, sus plantaciones, sus semillas, etcétera. Entonces, cuando uno hace un estudio, incluso hasta histórico, estas profetisas, su vestimenta, su apariencia, su adorno, estaba basado en joyas, en pinturas, y que está representando también, o sea, esto viene desde, no es simplemente ahora en el tiempo final, vemos que siempre lo antagonista a la verdadera adoración está mezclado con el orgullo, con la vanidad, con una mirada no cristocéntrica, como dice Hebreos 12, ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús, en el santuario celestial, sino está puesto en agradar las necesidades del ser humano. Exacto. Y díganme sin el oro, la plata, las riquezas, el hermosearse. Y también hoy en día para los varones, ¿no? Siempre dice, hoy en día el maquillaje también es para los varones. Que todas esas cosas nos quitan la vista de Cristo y, como dice el pastor, de reconocerlo como el Creador, para adorarlo a Él como Creador en el día que también recuerda la creación, sino que esta falsa doctrina, esta falsa iglesia, que mal es mujer, es una iglesia. Correcto. Y que uno de los textos también dice, Embriaga. ¿no? Da a beber. Es fácil muchas veces apuntar y señalar y decir y aplicar, más que apuntar, ¿no?, aplicar todo esto en la Iglesia Católica. Pero
¿Será que solamente, pastor, la Iglesia Católica que tiene que ver con las acciones y características de esta mujer? Que como dije al principio, cuando nosotros queremos saber cuando algo es verdadero o algo es falso, nosotros tenemos que fijarnos en los detalles. Y nosotros encontramos todos los detalles que apuntan a la Iglesia Popular. Por ejemplo, cuando nosotros leemos aquí, el versículo 5 dice que en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y cuando nosotros vemos qué es lo que es una abominación, es algo irse directamente contra Dios. Y cuando nosotros observamos el comportamiento, el culto que se tiene, es ofensas a Dios. Ya mencionaba el pastor que hoy día la gente adora la naturaleza, tiene muchos dioses, pero esta iglesia que tiene el conocimiento, tiene la palabra del Señor, se va contra las cosas que dice Dios. Y entonces hace abominaciones. Y ahí entramos de nuevo a lo que es la adoración. Correcto. Bueno, eh, sin duda alguna que el Señor también tiene otra mujer. O en la Biblia Por supuesto. hay otra mujer que representa una iglesia, la iglesia de Cristo. Correcto. ¿Quiere usted saber cuáles son esas características? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted? Qué importante cómo la Biblia nos muestra luz para nuestros pies, para dar esos pasos de fe, esas decisiones tan trascendentales en el tiempo final que estamos viviendo. Vamos a un corte y ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por seguir en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde usted que estamos ofreciendo de forma gratuita estos materiales de escuela bíblica. El curso de Daniel, de Apocalipsis, Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin. Nosotros con mucho cariño estaremos dispuestos a que llegue directamente a la puerta de su casa de forma gratuita. Así que valore este material, póngase en contacto y sin duda alguna será de gran provecho para complementar también estas temáticas que estamos estudiando. Ahí también, ¿no? En el material Biblia Fácil de Apocalipsis hay un capítulo exclusivo para que nuestros amigos, porque de pronto se nos olvida, ¿no? Hasta nosotros tenemos que volver a repasar aquello que tiempo atrás aprendimos, pero nuestros amigos van a poder ir completando, ir viendo una pregunta y que la Biblia se responda a sí misma, como lo que decía nosotros Víctor, no hemos estado quizás dando un abanico de textos bíblicos, pero nuestros amigos pueden perfectamente a través de las lecciones que están recibiendo poder ir cotejando, porque la Biblia es quien nos va a dar a nosotros la luz. Por eso dice la Biblia, lámparas a mis pies tu palabra y lumbre de mi camino. Cuando la Biblia ahí leía Víctor el capítulo 17, verso 5, ¿no? O leamos al revés, leamos primero el 6. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es decir, esta mujer, esta iglesia, estaba en sus manos, entre comillas, ¿no? La sangre de los mártires de Jesús. La persecución que hizo la Iglesia Católica. Ahí ya está claro, ¿no? Hay una identificación histórica clara. Pero el verso 5 dice que tenía un misterio, un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y está en plural. Sí. O sea, Y en mayúscula. Exacto, es decir, es la mujer prostituta, pero es madre de otras rameras que han, ya sea por herencia o por contaminación o por influencia, están en el concepto también de adoración.
Porque tal vez alguien puede decir, no, en mi iglesia no tenemos ídolos, no tenemos imágenes, pero tal vez basta con que tenga un elemento que puede ser, por ejemplo, y que lo vamos a repasar el próximo capítulo, guardar el día domingo. Guarda. Ujú. Y que automáticamente ya me estoy yendo a adorar a otro elemento que no es el que Dios dejó, como No el adorar sábado. como Dios quiere. Y ahí me estoy transformando en un idólatra o en un fornicario y por ende esa iglesia a la cual tal vez yo sinceramente y con mucho aprecio y cariño asisto, pero la Biblia me está diciendo que hay una ramera y que tiene muchas hijas. Correcto. ¿Cuál es la contraparte? Y especialmente aparece ahí La en invitación Apocalipsis. que Dios hace de salir de ella. Ujú. Es la invitación que el Señor hace. Y sabe que a mí me llama mucho la atención el hecho de que dice la Biblia que esta iglesia ramera persigue y mata a los mártires de Jesús. O sea, nosotros inmediatamente identificamos que en realidad estaban yéndose contra los hijos de Dios. Esta autoridad, esta iglesia. Y entonces ahora nos encontramos con una situación bien particular. Y es el hecho de que estos mártires que sufrieron, que murieron, aunque nosotros vimos que Juan Pablo II pidió perdón por los pecados pasados, de una u otra manera ellos también están reconociendo que fueron los que mataron a los mártires de Jesús. O sea, Y la palabra mártir no viene de la raíz, martureo, que Ujú. significa dar testimonio. Dar Correcto. testimonio de la verdad. Correcto. Dar testimonio de una vida con convicciones, con principios, como los que aparecen en Daniel, ¿no? sí. Que también dedicamos un capítulo completo para hablar de esos valores, esos principios y esos hábitos que debieran estar en nuestra vida como evidencia, no para ser salvos, como evidencia de que estamos creyendo lo correcto. Nuestra salvación está guardada en la fe en Cristo Jesús o por la gracia de Cristo Jesús y que estamos en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Correcto. Y el capítulo 12, si vamos ahí, retrocedemos un poco, el capítulo 12, el verso 1 está la contraparte. Sí. Sí. Acá está la mujer o la iglesia de Satanás, Sí. no lo mencionamos por razón del tiempo, pero está sobre o sentada sobre una bestia escarlata, Claro. una bestia que tiene las mismas características de aquella de Daniel capítulo 7, aquella, ¿no es cierto?, de Apocalipsis capítulo 13, la bestia que surge del mar. Correcto. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 3 características. ¿Qué está Correcto. representando la primera de ellas, que es vestida del sol? Bueno, nosotros sabemos que Cristo es el sol, de justicia. Lo dice Por el lo Antiguo tanto, Testamento, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que esta mujer es diferente a la otra, escarlata o ramera que se llama, sino que está revestida de Cristo. Y eso es realmente extraordinario. Y es una vestidura diferente a la de la ramera, ¿no? Absolutamente. Y ella aparece en el cielo, mientras que la ramera aparece sobre muchas aguas, ¿no? Ujú. Está vestida de sol, la otra vestida de púrpura y escarlata. La mujer fiel con una corona de 2 estrellas, mientras que esta otra adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Atacada por el dragón, la mujer pura, y la otra sustentada por el dragón. Ajá. Y finalmente una es la madre del remanente fiel, descrito en Apocalipsis 12, y la otra madre de las rameras. Es blanco y negro. Interesante Es muy cómo la Biblia es tan clara en este lenguaje en medio de un conflicto. Pero aún así, aparentemente es difícil tomar la decisión. Pastor Eleodoro, usted nos había contado tiempo atrás su pasado, ¿no? Sus Sí. orígenes Sí. cristianos, y la decisión muchas veces no se toma o por ignorancia o porque nunca estas verdades han llegado al corazón. ¿Y qué ocurre cuando estas verdades, o qué debiera ocurrir, están llegando al corazón nuestro, de nuestros amigos? El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo tuve una participación muy activa dentro de la Iglesia Católica, con buena gente, sacerdotes muy buenos, seminaristas, los recuerdo con mucho cariño.
gente muy servicial, hacendosa, comprometida con el servicio, y no estudiábamos la Biblia. Habían otros materiales que se estudiaban, otras teorías también. Pero cuando conocí la Biblia y entramos en esa relación de pedir explicaciones, porque el sábado es el día que el Señor guardó, es el día correcto, ¿por qué el domingo? Y no habían explicaciones que satisfacían. Y en mi interior yo sentía, uno se apropia de la verdad, se apropia de un fundamento. A uno no le gusta vivir en la mentira. Puedo ser engañado, pero engañado a sabiendas ya es un drama. Claro. Entonces comencé a ser fiel y vino una controversia y la verdad pudo más. Hasta que llegó el momento en que yo tuve que tomar decisiones y al final yo voy a contar cómo fue eso. Así es. Qué interesante porque, Pastor Víctor, ahí en el Apocalipsis capítulo 18, Ujú. cuando vamos ahí, invitamos también a nuestros amigos, vemos que el Señor no solamente muestra claramente las estrategias del enemigo, y que como vimos en algún capítulo, el capítulo anterior para ser más exacto, estos engaños son muy sutiles, son muy agradables. Está nuestro corazón involucrado. Tal vez mis padres fueron de alguna religión, o yo me siento bien en una iglesia cristiana en la cual estoy participando, pero el Señor nos hace una invitación. Y en el capítulo 18 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Aquí es el origen, ¿no? Es un llamado celestial, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí está las tinieblas. Las tinieblas es engaño, ¿no? Oscuridad. ¿A qué se refiere que va a ser iluminada con la gloria de Dios? Y después viene un mensaje, ¿no? Ha caído Babilonia, y termina diciendo, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, perdón. Correcto. ¿Qué representa esta gloria? Bueno, la gloria de Dios es la iluminación de la verdad, de poder tener en forma clara lo que el Señor anhela de que nosotros podamos conocer. La gloria de Dios es reconocerlo a Él. Lamentablemente hoy día la gente reconoce otras cosas, no reconoce realmente a Dios como su Dios y Creador. Por eso volviendo un poquito a Apocalipsis 14, dice que la paciencia de los santos está en aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Ahora, cuando este ángel desciende con poder, es porque trae un mensaje. Los ángeles significa mensajero. Y ese mensaje es la verdad de la palabra del Señor, que alumbra con su gloria, para que las personas puedan llegar a conocer realmente el mensaje que Dios quiere que conozcamos. Tener claro, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando volviendo a Daniel, manda a construir una tremenda imagen y manda a tocar la trompeta para que la gente lo adore. Pero hay 3 jóvenes hebreos que ellos deciden, ahí está la decisión, no adorar. Y lo hacen, a pesar de que había una pena de muerte con respecto a ellos. Pero llegó un momento en el cual ellos se mantienen firmes y el rey terminó por reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Entonces ahí toda la gloria fue para el Señor. Como estaba contándoles, precisamente yo estaba participando, estaba convencido, pero vino la palabra de Dios y cuando ésta llegó a mí, ya no quedé en el error. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y tuve que tomar decisiones. En un principio mi convicción era, no, yo dentro de la iglesia, dentro de donde yo estoy, voy a hablar, voy a intentar hacer una reforma, voy a intentar hacer cambio. Pero mi instructor bíblico me dijo, mira, no, está destinada a la perdición. Y el llamado es claro, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus abominaciones y no reciba las plagas, no reciba ese juicio. Tengo que salir. Y acá el versículo dice, salid de ella, pueblo mío. Es interesante, Dios tiene un pueblo en Babilonia, al cual debemos llamar, y usted puede ser parte de ese pueblo. Un día yo estaba allí, en el lugar equivocado,
¿Y qué hizo el Señor? El Señor tocó a mí la puerta de mi corazón, el Señor puso en mí el querer, el hacer, y finalmente, les digo, no fue fácil. El día que yo me bauticé, tenía varios amigos católicos que estaban allí presenciando mi bautismo. Después que salí de las aguas y estuve allí, se acercaron, algunos me abrazaron y me decían, no sé si felicitarte. Algunos con lágrimas en los ojos me decían, lo siento, lo siento, y me nombraban allí. Pero fue interesante. De alguna forma, el salir trajo conmigo un mayor compromiso. Y aquí yo te hablo a ti, tú que ya saliste de Babilonia. Tienes un compromiso y ese compromiso es glorificar a Dios. Dice que toda la tierra es iluminada con su gloria, con el carácter de Dios. Para ti, mi amigo creyente, amante del Señor, el carácter de Cristo se debe reflejar en ti, porque así va a ser iluminada con la gloria del Señor nuestro mundo. Pero tú que estás en Babilonia, te invito a salir. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que Dios te dé fuerza. Yo quiero orar para que tú lo pongas en primer lugar y el milagro va a ser obrado y tú vas a ser un agente de salvación. ¿Qué te parece si oramos juntos y en este mismo momento te invito a inclinar tu rostro y a orar a nuestro Dios? Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra ilumina nuestro camino. Te damos gracias porque es la verdad, no nos engaña, porque Jesús es el camino, el sendero, la puerta por donde debemos entrar y transitar. Y gracias, Señor, porque Él es la vida y en ningún momento tendremos la muerte, y aunque muramos físicamente, tú, Señor, tienes poder para cuando vengas resucitarnos y llevarnos a vida eterna. Amén. Te pido, Señor, por mis amigos que todavía están en Babilonia. Te ruego, Señor, es tu pueblo. Tú le dices, pueblo mío. Tú lo llamas tiernamente para que salgan. Y te damos gracias, Señor, porque tú vas a obrar el milagro en sus vidas, vas a fortalecer su voluntad y tomarán esta decisión para vida eterna. Que sepan ellos, Señor, que tú le vas a dar 100 veces más, aún con persecuciones, pero que su testimonio puede influir sobre los suyos, su familia, para que ellos también salgan de Babilonia y alcancen la salvación. Tu promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Te damos gracias por todo lo que has hecho para nuestra salvación y lo agradecemos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Eleodoro. Nos vemos en el siguiente capítulo. Pastor Víctor, muchas gracias. También nos vemos en el próximo capítulo. Y queridos amigos, nos despedimos, pero sin antes hacerle la invitación. ¿Usted quiere encontrar una iglesia que guarde los mandamientos de Dios? ¿Que su salvación sea por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿Que tenga el fundamento en sus pies la palabra de Dios? Entonces, www.encuentraunaiglesia.org. Usted va a encontrar la iglesia adventista más cercana a su casa y le estaremos esperando, especialmente el día sábado, para que juntos adoremos al Creador. Que Dios te bendiga y nos encontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.